Imán Oráculo. Hola. Olis, ¿cómo estás? Vamos a hablar del signo de Capricornio. Entramos a hablar de un signo que es de tierra y cardinal. Es una combinación bastante particular, porque estamos viendo acá la tierra, que habla de lo concreto, de la búsqueda de lo material, de poder cumplir con las ambiciones, pero en combinación con la cardinalidad, que habla del inicio y del despegue. Cuando hacemos esta fusión de energías, estamos viendo un ejemplo de mucha fuerza de voluntad, porque la tierra sirve para agarrarse de algo y mantenerse durante mucho tiempo, pero lo cardinal sirve como un motor para poder estar constantemente moviéndonos. Entonces, no es simplemente que está atada a la cuestión material, también tiene una parte espiritual que tiene que ver con cuál es su propósito, algo de lo que vamos a hablar más adelante. Es una figura que muchas veces está en soledad, pero esa es la soledad que le hace crecer a través de los obstáculos. Y no significa que Capricornio sea un signo de las personas que están solas, que no van a tener pareja, que no van a tener amigues. No es eso lo que significa. Significa que conquista sus objetivos a través de la autonomía, a través de esta capacidad que podemos conquistar en nuestra vida para hacer las cosas sin depender de nadie más, que es justamente todo lo opuesto que pasa con su signo contrario, su opuesto complementario, que es Cáncer, que Cáncer necesita de la comunicación y la comunión con su grupo de personas, con lo que considera familia y hogar, para poder reafirmarse. Él
poder compartir el amor con otras personas. Entonces Capri hace todo lo contrario. Ya tiene ese amor, pero ahora lo que tiene que ir a buscar es la independencia, el poder concretar su propia ambición, el ser alguien en el mundo. Por eso también es que Capricornio tiene una relación muy directa con lo que es la profesión, la vocación, es el signo que rige la casa 10 de la carta natal, que tiene muchísimo que ver con cuál es nuestro rol en el mundo. No es para menos, es un signo que nos está hablando de afirmarnos en un lugar en donde nosotros estamos aportando algo que nace de nuestro apasionamiento para hacer una cosa. ¿Cuál es el símbolo entonces de este signo? Tenemos a una cabra marina, una cabra de montaña con cola de pez, una criatura imposible, ya estamos viendo algo que es fuera de lo común. Pierde la torpeza y la vulnerabilidad que dejó en Sagitario. Recuerden que todos los signos dejan atrás algún defecto o alguna cosa que tenía el signo anterior para superarlo en su lugar y también para aprender algo del signo siguiente. Entonces, deja atrás esa vulnerabilidad de Sagitario para volverse el símbolo del poder absoluto. Esto es clave en Capricornio, el poder. Es esto de ser el maestro de los dos mundos, del mar y de las altitudes, de no dejarse amedrentar ni detener por nada. Es la voluntad que está fija en un objetivo y por eso se vuelve invencible. ¿Cuál es la clave de este signo? El poder. Pero no necesariamente el poder desde el dinero, que es algo muy común de ser confundido. Tampoco es la popularidad, no significa la gloria, significa la libertad y la autonomía. Ese es el poder que tiene Capricornio. Es el compromiso entre la naturaleza propia y la identidad pública. El famoso hacer lo que vine a hacer al mundo. Que no lo confundamos con esa teoría espiritual de que tenemos una misión en la vida, sino estar haciendo lo que yo siento que tengo que hacer. Por eso es que esa cabra tiene una cola de pez. Hay un sentimiento que la está motivando. El pez, el agua tiene que ver con la emoción. Capricornio también tiene algo de espiritual, aunque en su faceta externa no lo muestra. Otra de las claves que tiene que ver con Capricornio es la integridad, inmunizarse del aplauso y del reconocimiento, ser el maestro de la soledad. Y hay una parte de la vida de Capricornio que tiene que estar solo, pero no porque, es una obligación, no es un sacrificio que tiene que hacer, porque tiene que aprender a renacer en esa soledad, tiene que aprender a hacer las cosas sin contar con otras personas, sin apoyarse y sobre todo sin buscar el aplauso, porque vamos a encontrarnos que tenemos a dos tipos de capricornianos en la vida, o de gente que tiene mucho Capricornio en la carta. Se van a encontrar a las personas que cumplen sus objetivos a través de la autonomía, que son muy independientes, que están siempre con un norte y van a remar hacia ese norte sin importar lo que se cruzan en el camino. Y después tenemos al otro tipo de arquetipo capricorniano, que es la gente que está constantemente remando para que le digan muy bien lo que estás haciendo, bravo, te felicito, para que le den el premio, para que le alcancen el trofeo. Y ahí tenemos lo que nos puede pasar si nos dejamos llevar por algo que va mucho más allá de la autonomía, que tiene que ver con cómo yo trabajo o no de acuerdo a los otros, a los demás y a la mirada externa. Vamos a ver cuáles son las estrategias que tiene este signo. Estar en soledad para desarrollar su propia evolución es una de las primeras estrategias. Después, amar tranquilamente, puede amar tranquilamente, quiero dejar esto súper claro, porque si no después andan diciendo por ahí, dijo Jimena que Capricornio no puede amar a nadie y esto no es verdad, pero lo que tiene que hacer para poder amar correctamente es no necesitar. Esta cosa de ¿qué haría sin vos en mi vida? Eso es algo que para Capricornio no tiene que ser una pregunta. Tiene que entender que puede vivir por sus propios medios y que eso no le impide el poder amar a otras personas. Es el concepto del escalar, del saber ascender. Y también, cuando estamos ascendiendo, el hecho del aprender a caerse y a levantarse. Que la vida está llena de obstáculos y no por eso amedrentarse. Entender que tenemos que caernos y levantarnos y que tenemos que seguir luchando. Y esto tiene que ver también con el alejarnos de la tentación del poder vacío, que es esa sombra que tiene Capricornio, de tentar un poder simplemente porque hay poder y porque nada más, y elegir un rol público
público, porque ahí también es algo muy capricorniano, ser algo que me represente en el medio de un montón de gente, que exprese sus intereses, sus valores y hasta incluso también sus caprichos. Es un signo que es caprichoso, pero en realidad nuestro error más grave sería marcar a una persona y decir que porque sos de Capricornio, indefectiblemente sos una persona caprichosa. Y en realidad hay unos cuantos signos que pueden manifestar cierto capricho. Ahora, la verdadera pregunta es cómo yo estoy catalizando mi capricho. Porque si yo estoy encaprichada con algo, y ese algo lo termino catalizando en una pasión que me permite trabajar y crecer en lo que estoy haciendo, no es un capricho negativo, al contrario, me estoy obsesionando con algo que termina volviéndose mi pasión y el motor de mi disciplina. ¿Cuáles son los recursos que tiene? ¿Qué es lo que, con qué cosas cuenta en el momento en que tiene que buscar dentro suyo para encontrar habilidades? Primero que nada, la paciencia y la disciplina son el punto fundamental. Después, el mantenerse bien firme en su camino, que esto implica superar los miedos, la frustración, ir más allá de las resistencias. Y también esto desarrolla una especie de practicidad instintiva, que para mí es uno de los valores más hermosos que tiene Capricornio, junto con la voluntad férrea, la determinación, la lógica infalible y eso que hablábamos antes del capricho, que es básicamente el conseguir lo que quiere. La sombra de Capricornio es suprimir las respuestas emocionales como solución a la frustración. Es el tema de yo me siento mal por algo, listo, lo niego, no existe más, se terminó. Y que también cuando las personas suelen tener de Capricornio en signos, en planetas o en luminarias que se relacionan con mi capacidad emocional, muchas veces es cancelar a la gente de sus vidas, ¿sí? Alguien se mandó una cagada conmigo, alguien me hizo algo malo, listo, no existís más. Que esto está buenísimo porque ayuda mucho a no dejarse basurear por la gente, pero negativamente a veces podés ser un poco, intolerante en exceso, entonces eso también puede llegar a ser el lado sombrío de este signo, puede cruzarse de vereda sin darse cuenta. También otra cuestión con Capri es el tema de la soledad autoimpuesta en vez de querida, que a veces también tiene que ver con la disciplina autoimpuesta en vez de querida, esta cosa de agarro el látigo y me doy todo el tiempo y estoy solo porque es lo que me merezco y me quedo laburando horas extra porque es lo que me merezco, porque la vida es sufrir. Y esto incluso a veces se puede trasladar a cómo se relaciona con otras personas, volviéndose alguien que se comporta de manera dictatorial o con tiranía, con una actitud paternalista, esto de vení acá y escuchá lo que yo tengo para decir. A veces extender esa autoridad en exceso y después, lo que comenté antes, pero lo repito, que es esta cosa de buscar aprobación de los demás en vez de sí mismo. Ahí está la gran clave de Capricornio. Tiene que aprender que tiene que ser él o tiene que ser ella la persona que valore lo que está haciendo. Los demás no le tienen que decir si está aprobado o no está aprobado lo que hace. Y también, por último, otra cosa de la sombra de Capricornio es este tema del inconformismo negativo, que obviamente un signo de tierra que tiene los pies sobre la tierra y que es cardinal, es decir, que está todo el tiempo en un movimiento muy veloz, siempre se está imaginando lo peor porque está demasiado alerta a las cosas malas que puedan suceder. Luna Capricornio es una luna que no está emplazada en un lugar cómodo. La luna está regida por Cáncer y Capricornio es el signo opuesto de Cáncer. Esto significa que Capricornio, cuando se combina con la luna, hay una pequeña fricción. ¿Por qué? Porque la luna representa la necesidad emocional y Capricornio representa los límites. Entonces, una luna en Capricornio es una persona que muchas veces interpreta al amor como cuestiones de límites. Y de ahí se desprenden un montón de vertientes que no necesariamente con una luna en Capricornio tenés que ser todas estas vertientes, pero puede ser alguna de ellas. Puede ser una persona que vivió una infancia en donde tu mamá o tu papá te estaban constantemente diciendo que eras lo que tenías que hacer, interpretás que el amor es cumplir con las reglas, ser aprobado por otras personas, y su gran desafío es aprender a descontracturarse.
Eso es lo interesante que tiene esta luna, que no es que es incapaz de amar, que simplemente tiene que aprender que en el amor no siempre las reglas van a ser lo que mejor funcione. Tiene que aprender a desestructurar y también reconocer que hay otra parte suya que se puede catalizar en el amor y que tiene que ver con su gran capacidad para responsabilizarse por el afecto, para cuidar y proteger a otras personas, también para ser padres y madres. Ahí hay una gran cualidad. El ascendente Capricornio, yo siempre todos los ascendentes les enseño que para interpretarlos mejor lo que tienen que hacer es mirar cuál es el signo de la casa anterior. Muy probablemente sea Sagitario. Y siempre la casa 12, que obviamente está ocupada por Sagitario, tiene que ver con la inercia, con el inconsciente. ¿Cuál es mi primera reacción para actuar? Entonces yo vengo de una costumbre, de una reacción, fui de la fiesta, de me relajo, está todo bien, de no me preocupo, de me cago en la risa de todo, de no me hago responsable de nada, y viene el ascendente a decir, se terminó la fiesta, ahora vamos a pensar un poco nuestras propias reglas, pero también es un ascendente que hace que la persona sienta el desafío de crecer desde el lugar de la autonomía, del poder hacer las cosas por su cuenta, del poder sostener a otras personas, pero también, ojo, que con un ascendente Capricornio un gran aprendizaje es lograr ponerle un límite a los demás. Entonces ahí está también un poco cómo se nutre ese ascendente de esta manera. Y es un ascendente que además, con su seriedad, que externamente para muchas personas va a ser un amargo o va a ser una persona que porque siempre está de mal humor o porque siempre tiene cara de culo, pero la realidad es que es esta persona que ayuda mucho a que las cosas puedan construirse, porque es la persona que se encarga de mirar que los ladrillitos estén puestos en su lugar y hacer algo que con el tiempo, a ir regándolo con paciencia, termine funcionando. Con el Sol en Capricornio, ahí tenemos que es el Sol, es la identidad desde el propósito. Es decir, que es un poco eso que vengo a hacer en la vida, pero desde el lugar actitudinal. Entonces una persona con Sol en Capricornio necesita plantear sus objetivos desde el lugar del logro, de la autonomía, de la responsabilidad. Va a ser una persona que tenga mucha paciencia y que también todos los espacios a donde vaya se caracterice por algo que tenga que ver con su capacidad para sostenerse. Mercurio en Capri tiene que ver con cómo yo aprendo y de qué manera me comunico. En cuanto al aprendizaje, un Mercurio en Capri no necesariamente es la persona más inteligente del curso, pero sí es la persona que cuando algo le interesa se va a quemar las pestañas hasta las 3 de la mañana para aprender lo que tiene que aprender. Entonces es un signo muy poderoso para carreras universitarias de larga resistencia, que duren muchos años, que tengan que ver con la memorización o con el paso del tiempo, aunque igual van a disfrutar mucho más aquellas carreras que, si bien pueden durar mucho tiempo, también al mismo tiempo se combinen con práctica, con cómo yo puedo, al toque que aprendí algo, ponerlo a funcionar. Y Mercurio en Capri, si está acompañado por otros aspectos en la carta natal, suelen ser personas que tienen bastante tendencia a querer arrancar a trabajar desde temprano. Y respecto a la forma de comunicarse, son personas que tienen muchas reglas a la hora de decir las cosas. Eso significa que si, por ejemplo, piensan que hay que hablar sin, por ejemplo, no sé, o escribir, ¿no? Usando todas las tildes, no teniendo errores de ortografía, decir las cosas sin interrumpir a los demás, hablar en este orden, esperar, explicar las cosas bien. Todo esto es muy de Mercurio en Capricornio, pero también tienen ese otro lado, que es el lado de yo te voy a explicar y levantar un poco el dedito, no tanto desde la autoridad, pero sí desde este lugar de hay que aprender las cosas y hay que hacerlo correcto. Venus en Capri tiene que ver con, primero, qué es lo que me interesa desde el punto de vista atractivo de la sensualidad, o sea, la gente que me atrae, que no necesariamente tiene que ser la que necesito en la vida, pero por lo pronto es lo que me interesa y también cómo seduzco yo. Entonces con un Venus en Capri te van a interesar las personas que prometan cierta estabilidad, pero al mismo tiempo vas a ser muy picky, selectiva. Esta cosa de yo no salgo con cualquiera, vos tenés que pasar todas estas pruebitas que yo te voy a poner. Obviamente no le dicen así a la gente, pero en su cabeza le tiran un par de preguntitas, hacen un par de jugarretas a ver si la otra persona pasa la prueba.
Sin embargo, esto no significa que no sean capaces de generar relaciones estables, porque una vez que les gusta a alguien y se meten de lleno en esa relación, ahí se la juegan el todo por el todo. Pero también van a tener que aprender a aflojar y a perdonar ciertas cosas, porque tienen esa tendencia de ser muy del juicio y de somos la policía del amor, ¿sí? También Venus en Capri tiene mucho que ver con qué cosas me gustan desde el punto de vista de los pasatiempos, del disfrute. Con un Venus en Capri te van a gustar las cosas que tienen que ver con la naturaleza, con entrar en contacto con la tierra. También te va a gustar mucho trabajar, por eso un Venus en Capri, si acompaña el resto de la carta, va a ser una persona que tenga tendencia a tratar de trabajar de algo que le guste, aunque le cueste llegar a fin de mes, porque le interesa el poder poner sus ambiciones en algo concreto. Por eso también son personas que como pasatiempo pueden dedicarse a cuestiones organizativas o a trabajar en alguna ONG, en algo que sus esfuerzos terminen llegando a buen puerto. Capricornio en casa 3 habla de cómo se maneja la persona en el ambiente circundante. Esto quiere decir que por lo general tiende a tener pocas relaciones pero de calidad. Esto tiene que ver con las amistades, también tiene que ver con cómo desarrolla sus primeros estudios, sobre todo cuando está en la primaria o cuando está aprendiendo cosas y es con mucha voluntad, pero también seguramente se manifiesta como esa persona que desde temprano ya se comporta como el corazón del viejo, ¿sí? Esta cosa de yo no tengo ganas de quedarme hasta tantas horas, yo no tengo ganas de preocuparme de esto, yo no tengo ganas de lidiar con este problema. Es como muy, yo tengo mi rutinita, mis reglas y no me jodan. Con los nodos es más importante que mires en qué casa están que en qué signo están. ¿Por qué? Porque la casa es la que te dice cuál es el área, nodo norte, que tenés que aprender a desarrollar, pero que te da vagancia o te cuesta o siempre sentís que remar en contra de la corriente, y el nodo sur es lo que te resulta fácil porque ya tenés costumbre, pero que está bueno que lo empieces a dejar un poquito porque no te aporta nada nuevo. Entonces, Capricornio, ¿qué te va a decir? ¿De qué manera vas a lidiar con ese desafío? La casa te dice en dónde está el problema y el signo te dice de qué forma va a venir ese desafío, que en tu caso va a ser a través de la ambición, de la paciencia, de una construcción lenta, de tratar de establecer reglas y un nivel de disciplina determinado. Con un Capri en casa 6 somos personas que por lo general necesitamos vivir relaciones de dependencia estructuradas. Son personas que seguramente disfrutan mucho más el tema de la relación de dependencia que otras, porque saben que el sueldo va a estar a fin de mes, las cosas van a estar prometidas, pero necesitan un trabajo que no tenga techo. Ese lugar en donde tenemos todos el mismo puesto, no sé, un local de ropa, en donde estamos vendiendo ropa, pero sabemos que después de nosotros está el dueño local, no nos gusta tanto. Hay capacidad para emprender, pero ojo, porque es riesgoso esa capacidad para emprender de Capri en casa 6, porque tienden a ser esclavos de ellos mismos. Capricornio en la 7, acá tenemos que el aprender a poner los límites y las estructuras las vamos a aprender en el mundo de las relaciones. Además, también vas a tender a atraer personas que tienden a poner límites y ser estructuradas también en los vínculos. Pero no es solamente el tema de qué personas son las que entran en pareja con nosotros, sino que también la casa 7 nos muestra qué es lo que aprendemos en el momento en el que nos relacionamos de a dos. Y acá no solo entra la pareja, también entra una amistad de a dos, por ejemplo, mejores amigos o amigas. Acá también entran asociados comerciales y también pueden estar los enemigos, porque los enemigos reflejan una parte nuestra que estamos proyectando de algo que no queremos admitir de nuestra identidad. Entonces todo eso engloba la casa 7. Y con todo tipo de relaciones vos vas a aprender a ser paciente, a construir, a hacer que las cosas vayan despacio. Marte en Capri, qué poder. Me encanta Marte en Capri. Marte en Capri son esas personas que sacan energía desde donde no sabés que la tenían y terminan haciendo lo que sea, el mejor para las horas extras. Son personas que tienen una capacidad de aguante tremenda. Y lo interesante es que si bien Marte en Aries suele tener mucha energía, son más explosiones de energía que se pueden apagar rápidamente. Pero Marte en Capri es una persona con una voluntad de fierro. ¿Qué es lo que necesita? Desafíos constantes. La vida que es todo igual o el conformismo es algo que a Marte en Capri le aburre automáticamente. Entonces no es una persona que esté preparada para trabajos demasiado estables, o hasta incluso no es una persona
que le guste mucho eso de me compro 10 propiedades y vivo de la renta. Capaz le guste hacer eso, pero igual se va a buscar una actividad que le haga sentir el desafío de vivir, porque si no, se muere por dentro, empieza como a envejecer el cuerpo. Neptuno en Capricornio nos está hablando de una era particular de la humanidad que tiene que ver con qué es lo que pasaba con los límites desde el lugar de lo espiritual. O sea que también acá se habla de cuándo se le ponen las reglas a las religiones, a las creencias, de qué manera yo empiezo a estructurar ciertas filosofías de vida. Es un momento donde también se difunden muchísimo diferentes creencias y que las personas autónomamente pueden elegir a cuál pertenecer. Como Capricornio también tiene esta cuestión de la soledad, hay mucho de Neptuno en Capri que se relaciona con la gente entendiendo que no necesita estar en contacto con una iglesia o con un grupo de personas para conectarse con su Dios o con su creencia, lo puede hacer en la meditación de su soledad. Urano en Capri, por otro lado, habla de una etapa social en la humanidad que se relaciona con las estructuras que se rompen, ¿sí? Esta cosa de cómo puedo innovar a través de una determinada disciplina, tiene que ver mucho con la ciencia avanzando desde el lugar de la investigación o desde el trabajo arduo, así como también la profesionalización de ciencias que quizá en algún momento no se consideraban tales, pero ahora empiezan a, digamos, a integrarse como las mismas. Capricornio en casa 2, ahí tenemos una persona que maneja sus recursos de manera muy ambiciosa, es una persona que le gusta tener el control sobre su dinero y planificar cómo va a armar los gastos, y también da grandes habilidades para la autoadministración. Es una persona que cuanto más maneja el dinero sola, sin depender de otras personas, seguramente mejor le va económicamente. Y también es alguien que seguramente conforme pasan los años le convenga invertir en cuestiones inmobiliarias si tiene esa posibilidad, porque Capri tiene mucho que ver con lo estructural. Júpiter en Capri en casa 11. Bueno, cuando tenemos a Capri en casa 11, acá tenemos a la persona selectiva respecto a los grupos de personas con las que se relaciona, ¿sí? Y que Júpiter esté ahí habla de que la persona comprende su expansión y su crecimiento por sus logros de autonomía. ¿Qué es lo que yo logré sola? Todo esto que hice por cuenta propia, esto para mí es el éxito. El hecho de que esté en casa 11 significa que esta persona va a tener una pequeña lucha interna en hacer las cosas grupalmente y darse cuenta de que hubiera preferido hacerlas por cuenta propia. Entonces acá lo que vas a tener que aprender es hacer las cosas por cuenta propia, pero aprender a ganar aliados. Celes, gracias por venir, gracias por estar. Gracias a vos, Gi. Te quiero mucho. Yo a vos. Ay, qué tiernas. Somos tiernas. Hay gente que lo hace, que lo logra y se mete en el cuento y empieza, y a veces saben más que uno. Porque sería muy triste que se volviera algo como ya muy privado, por decirlo así. Sí, claro. Que pereza no estar encerrado